Amor fati, la desesperación de estar vivo y no saber para qué. Libro por Regina Torino. Dedicatoria. A mi familia, por ser mi memoria y mi raíz, aunque el viento haya intentado arrancarme. En especial a mi madre, quien nunca me dejó sola y nunca perdió la fe en mí. A mis amigos, que me vieron besar la desgracia de mis miserias y aún así eligieron quedarse. Y a ti, Darren, el hombre que más he amado, amo y seguiré amando, a pesar de que a veces me desesperes tanto. No sé qué haría sin ti. Prólogo. Historias de vida hay muchas. Algunas se escriben con el alma, pero pocas se cuentan con el nudo en la garganta y el corazón galopando como si huyera de algo, y remotamente, peor aún, tal vez de uno mismo. Dios ha muerto. Lo supe cuando tenía apenas 6 años y me tiraron al suelo a patadas. Ahí entendí que Dios no estaba, o si estaba era cómplice. A los 6 años yo ya conocía el dolor del alma y la vergüenza. Me enseñaron que era mi culpa y que debía cambiar, que si dolía era porque yo lo provocaba y lo merecía. Y me lo creí, porque a esa edad uno cree todo lo que dicen los adultos, incluso cuando mienten. No fue fácil perdonar el daño que me hicieron. Al final lo hice porque dentro de mí hay algo que cree que existe un Dios al que quizás dentro de mí aún le tengo fe, que todo lo ve y que sabrá perdonarme. Pues contra todo instinto aprendí a perdonar a quienes me ofendieron de una manera totalmente magistral. Capítulo 1. Darin. Darin, estoy segura que no te merezco. Te veo y me veo como si mi existencia solo tuviera forma porque la tuya la define. Jamás había estado tan lejos de ti. Y sin embargo aquí estoy, sintiendo un vacío sin nombre que solo existe porque lo siento. Porque te quiero tanto. Porque tú y no otro. Si al final somos solamente átomos dispersos, ordenados de una forma que nos hace relativamente únicos, pero no distintos de un inútil pedazo de madera dejado a la intemperie, corrompido por el tiempo y lleno de humedad. Voy a viajar a 0,14 millas por segundo, recorriendo 8.300 kilómetros sobre la curvatura de la Tierra. Mientras mi cuerpo se desplaza, mi tiempo se dilatará, al menos en teoría. Estoy volando, Darren. Estoy entre las nubes, rumbo a Suiza e Italia, persiguiendo un sueño que me debo, un sueño que sin ti jamás hubiera sucedido. Mi adolescencia y mi juventud me arrancaron el honor y me convirtieron en una causa perdida a los ojos del mundo. Pero hice lo que pude, sola, con las manos vacías y el tiempo en contra. Aprendí tanto de ti y de Nietzsche que ahora soy mi propia creación. No necesito ser nadie más, porque ya soy todo lo que necesito por el simple hecho de saber que me amas de la misma manera que yo te amo. Porque pese a todo, innegablemente lo que hay entre tú y yo es amor verdadero. Y hasta ahora entiendo que todo lo vivido me hizo lo que soy. Colima, a mis 10 años. Yo con un libro entre las manos, fingiendo que leía con profundidad, aunque en realidad solo deseaba que alguien se acercara. Me hacía la interesante, lo admito. Era mi forma de lanzar una botella al mar, con la esperanza infantil de que alguien quisiera ser mi amigo. Pero nadie lo hizo. Al contrario, se burlaron de mí, me gritaron jotito, me corretearon hasta la biblioteca. Mi crimen era estar sola y buscar amigos. En la biblioteca, por primera vez, me encontré frente a un océano de libros. En mi casa había unos pocos, ya los había devorado todos, y de alguna forma creí que esa cantidad era la que el mundo permitía. Pero ahí, los estantes parecían no tener fin.
Me olvidé que me estaban correteando. Me quedé deslumbrada. Y justo cuando la realidad me jalaba de vuelta, el más gordo me cayó encima. Estaba a punto de soltarme un golpe cuando una bibliotecaria me salvó. Ella era tan bonita, tan imposible, que lo único que pude hacer fue perderme en su hermosura. El cabello trenzado como corona, un maquillaje impecable y unas zapatillas bajitas. Estaba acomodando libros, pero corrió hacia mí. Apartó de un tirón al niño gordo, lo sacudió de los hombros y por primera vez alguien me protegía. «Eso no se hace. A las niñas no se les pega», le gritó. Los niños se carcajearon. No entendían que en ese gesto ella me había dado un lugar en el mundo, pero en su burla también estaba la condena. Ser o parecer mujer era motivo de vergüenza. Ella me levantó con cuidado y me preguntó mi nombre. Supo que no era niña y aún así me cambió de género mucho antes de que fuera moda o lucha social. No dijo nada, solo me llevó al baño de mujeres a limpiarme la cara. Allí, frente al espejo, vi a mi reflejo torcido y detrás de mí a esa bibliotecaria quitándome la mugre con delicadeza. Su cabello recogido con flores rojas discretas, una blusa blanca de mangas renacentistas, una falda gris oscuro hasta las rodillas, zapatillas de tacón bajo y unas uñas con acabado francés. Era hermosa, era bellísima, y por un momento creí que era un ángel, porque tenía lo más raro en el mundo: belleza y corazón de salvadora. Me pidió que me quedara con ella, que la siguiera. Temía que los niños volvieran. Allá afuera jugaban como hienas hambrientas. La seguí como sombra entre los estantes. Ella hablaba, pero yo no escuchaba nada. Solo la miraba moverse, como dueña de todo el conocimiento y a la vez guardiana de todas las dudas de 1000 universos. ¿Quieres leer algo?, me preguntó. ¿Puedo?, respondí incrédula. ¿Cómo era posible que esos libros estuvieran a mi disposición? ¿Así de fácil? Ella sonrió. Todo eso era mío y yo entré al cielo. Me explicó que los libros estaban ordenados en algo llamado sistema Dewey. Lo entendí tan rápido que quedó sorprendida. Me probó. Describió un título y yo adiviné que debía estar entre los 800. Ella me desafió a encontrar el 843.912. Caminé entre los pasillos imitando su andar, sintiendo que yo también llevaba tacones, un vestido ligero de verano que rozaba los estantes. Encontré el libro y ella me señaló un escritorio. Era El Principito. No necesito explicación. Me enamoré de la frase: lo esencial es invisible a los ojos. Leí hasta que la noche cubrió todo. No me importó. Solo cuando anunciaron que cerrarían la biblioteca recordé que afuera existía el mundo. Ella me preguntó si alguien vendría por mí. Respondí que caminaría sola, pero ya era tarde y no quiso dejarme ir. Su novio llegó por ella en un auto viejo. Se bajó casi volando para abrazarla. Ella corrió hacia sus brazos y yo quedé como espectadora de un milagro. Él era la imagen del hombre: jeans sucios de grasa, botas exhaustas, camisa manchada de trabajo. No se necesitaba ser sabio para adivinar que era mecánico. Ella lo besaba, lo llenaba de labial sin importarle ensuciarse, y él, tan varonil, se volvía un gato risueño entre sus brazos. Para mí, una niña confundida, era incomprensible. ¿Cómo podía rebajarse a abrazar tanta mugre? Y sin embargo, vi que la fuerza de ella lo volvía tierno y la rudeza de él la hacía reír entre cosquillas de barba y labios manchados. Era un espectáculo que desarmaba mis certezas infantiles. Me subieron al auto. En el camino, entre bromas y caricias entre ellos, él me preguntó: ¿cómo te llamas, niña? Ella le dio un golpecito corrigiéndolo. Niño. Y le contó lo que había pasado. No, eso no se hace, me gritó él. Nadie tiene que pegarte. Mañana no trabajo. Me dices quiénes son esos niños y yo mismo me los pongo parejos. Yo no entendía nada. Los extraños de pronto estaban de mi lado. De ella no me sorprendía. Una mujer que estudia sabe que lo esencial no se ve con los ojos. Pero de él
Un muchacho de 17 años manchado de grasa. ¿Qué podía esperarse? Descubrí que juzgar apariencias era absurdo. Él era magnífico y yo, en silencio, quería ser ella. Yo quería ser bibliotecaria. Y fue ahí, entre estantes polvorientos y el zumbido de la luz fluorescente, donde encontré a un grupo de chicos nerds, encerrados en su propio mundo de códigos y pantallas verdes. Y ese día, sin saberlo, encontré el lenguaje que sí me escuchaba, el lenguaje de las computadoras. Gustavo tenía 16 y era el único del grupo que parecía ver más allá de mis torpezas de niño, que por dentro se sentía niña. Nos hicimos amigos. Con el tiempo me encontré rodeada de ideas que desafiaban todo lo que yo conocía como realidad. Mientras en la escuela me adormecía con historia patria y civismo, en ese pequeño mundo paralelo aprendía sobre algoritmos, electricidad, física, literatura y hasta biología molecular. Todo era más real que las paredes de mi primaria. Ya a mis 12 años en la secundaria, mi profesor de informática me pedía que calificara los exámenes de otros alumnos. Me decía que iba a llegar lejos, que yo tenía algo diferente. Nunca supe exactamente qué era ese algo diferente, pero yo también lo sentía igualito que una chispa en el pecho que no se apaga, incluso cuando todo a tu alrededor está en puta oscuridad. Tenía 6 años cuando aprendí a escribir y por primera vez vi un libro de Leonardo da Vinci. Su letra. Me obsesioné. Empecé a copiarla día tras día. Fui creando mi propia letra fuente. Me moría de ganas de que terminaran las vacaciones para mostrársela a mi maestra. Ella apenas nos enseñaba a trazar palitos y bolitas, mientras yo llegaba con el pecho inflado de ilusión, creyendo que había descubierto el fuego. Pero fue un error. Su rostro cambió apenas vio mi libreta. Con fastidio me dijo que no íbamos a escribir en cursiva, que debía seguir el esquema de educación, que no haríamos caligrafía. Caligrafía. Esa palabra se me quedó atragantada. Desde entonces me calificaba mal. Me comparaba con el niño menos listo de la clase. Me decía que él, al menos, tendría mejor letra que yo. Me obligó a sentir vergüenza por algo que yo amaba y que se me era tan natural. Al año siguiente me volvió a tocar la misma maestra, con la misma presión, pero obviamente bien disimulada. En la última hoja de la libreta yo escribía con mi letra libre. Lo hacía con la culpa de quien comete otro crimen. 2 años después hice mi primera comunión. Me arrodillé por primera vez ante un sacerdote. No sabía qué decir. Le dije que no tenía pecados, pero le insistió: ¿obedeces a tus mayores? Y pensé en mis libretas, que mis padres me compraban con sabrá Dios qué tipo de esfuerzo, en mi maestra y en mi desobediencia. Me solté a llorar. Le dije que no obedecía, que no merecía hacer mi comunión. Él me miró con ternura y cuando le expliqué lo que había hecho me dijo que debía obedecer, que todo era por mi bien. Y luego, con una sonrisa resignada, me dijo que yo era muy afeminado, que parecía niña, que eso también debía cambiar. Yo ya lo sabía. Una señora que vendía dulces a unas cuadras de la iglesia me lo había asegurado. ¿Eres niño o niña? Y yo le mentí. Le dije que era niña. Desde entonces cada domingo me decía con dulzura: linda, bonita, gordita, tesoro. Y yo me sentía divina. Era un intercambio de intereses. Yo calmaba la soledad de una mujer envejecida y a cambio recibía algo que nadie más me daba: el milagro de escuchar mi nombre interior. Ella me nombraba mujer y al hacerlo me hacía existir. Pero después de confesarme me prometí que tenía que decirle la verdad. Fui a buscarla, llorando, con el corazón hecho trizas. ¿Qué tienes, mi niña?, me dijo la anciana limpiándose las manos en su vestido largo. Ese mi niña me destrozó. Su ternura me abrió en canal y mis lágrimas brotaron como si el alma misma se hubiera rajado. Ella me abrazó sin entender, sosteniéndome con una fuerza que solo da la soledad compartida. Luego desapareció un momento. Me hizo una seña con la mano: quédate aquí. Regresó con un vestido.
Lo había cosido ella misma, puntada por puntada, con la devoción con que se reza un rosario. Mira, lo hice para ti. Una niña debe usar vestidos, no tanto shorts, me dijo. Lo extendió frente a mí como si fuera un relicario. El olor a tela guardada y a manos trabajadoras me mareó. Era un vestido sencillo, pero en mis ojos brilló como una coronación. Yo apenas con 7 años sentía que aquella prenda contenía mi destino. Lo toqué con reverencia, lo abracé en silencio y por primera vez no me importó haber mentido a Dios. Quería creer que ese vestido era más sagrado que cualquier hostia. Me lo entregó y sonrió, esperando verme feliz. Yo me limpié las lágrimas para poder mirarlo bien, y por un instante dejé de llorar porque me encegueció su belleza. Entonces, ella aprovechó para preguntar qué me pasaba, y mentí. Volví a pecar a menos de 10 minutos de haberme confesado. Le dije que me había caído. Esa misma tarde recibí el cuerpo de Cristo. Me arrodillé con la hostia en la boca, sabiendo que Dios me observaba con desprecio. Repetí en mi mente: perdóname, perdóname, perdóname. La anciana que yo había engañado, esa mujer que me regaló un vestido con la fe de estar corrigiendo lo que creía un desvío, ahora se daba cuenta. Allí estaba yo, recibiendo el cuerpo de Cristo en pantalones. El vestido que cosió con sus manos nunca salió a la luz. Lo había guardado como un tesoro maldito, un talismán escondido. Yo levanté la vista hacia ella. Me observaba desde el fondo de la iglesia, los ojos fijos clavados en mi mentira. Supo que yo le había mentido, que había alimentado con ternura al monstruo que despreciaba, que había bordado puntada por puntada la herejía que tanto temía. La vi temblar. La vieja beata cargaba ahora una culpa que no le pertenecía, pero que ahora era suya. Había dado pan al hambre que odiaba, y yo descubrí algo. Odiar era también un destino. Ella había odiado lo que yo era, y aún así sus manos de rezadera habían trabajado en favor de lo que despreciaba. El desprecio era su condena. El odio estaba inscrito en el algoritmo divino, y Dios se carcajeaba desde arriba al ver cómo cada desprecio se convertía en alimento para el odiado. Yo sonreí con la hostia en la boca, con el cuerpo de Cristo deshaciéndose en mi lengua, porque había descubierto que tenía que aprender a mentir. La mentira fue mi primer comunión real, más sagrada que el pan y el vino, porque en ella descubrí que ser es fingir, que existir es burlar. Y seguí mi vida como si nada. Sabía que lo que hacía era atroz. Sentía que Dios en ese instante me anotaba en su lista de condenados. Y así viví, convencida de que cada desgracia futura sería castigo por haber deseado un vestido. Y quizás sí, pero yo era demasiado estúpida o demasiado humana para comprenderlo.